Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar hoy en mi podcast, por cierto, mi nombre es Rodrigo Sepúlveda. Vamos a hablar sobre la literatura provenzal y su tema más importante, que es el amor cortés. Vamos a empezar. Primero que todo, ¿qué es la literatura provenzal? La literatura provenzal es una literatura que surge en la Edad Media, aproximadamente en el siglo XI, el cual fue impulsada por los trovadores. Esta literatura se escribió y se relató más que todo en los idiomas vulgares que fueron apareciendo al sur de Francia, ya que las personas preferían usar más estas nuevas lenguas que el latín, que fue como el idioma más importante en la Edad Media. Teniendo en cuenta que en la Edad Media habían tantas historias caballerescas del caballero atacando a los musulmanes para recuperar las santas tierras. En esta época de la literatura provenzal lo que se hizo fue que muchas mujeres quedaron solas sin su marido, ya que su marido estaba batallando en la guerra para recuperar estas tierras santas. Lo que hacían los trovadores era simplemente inventar historias de que un enamorado muy posiblemente inferior de la clase de la que era su enamorada, ya que por lo general los caballeros eran personas adineradas y además de ser adinerados eran personas con muy buen estrato social. Estos enamorados lo que hacían era intentar tener una relación a escondidas con su enamorada, que al inicio de esta su enamorada no les ponía atención. Esta literatura también se caracteriza porque precisamente su tema principal es el amor cortés y una que otra historia de relato caballeresco. Pero lo que vamos a centrarnos más que todo el día de hoy es en el amor cortés. Esta literatura también toca tener en cuenta que realmente nadie sabe por qué se originó. Muchas personas dicen que como en el sur de Francia, un buen estilo de vida y ocio era un estilo intelectual. A ellos les gustaba crear poemas y todo esto para pasar el rato. Entonces con eso también vienen los trovadores, que los trovadores eran personas que eran artísticas y poetas, pero adienadas, que ya más tarde vamos a hablar de ellos. Vamos a empezar con el tema más importante de la literatura provenzal, que es el amor cortés. El amor cortés es el tema más importante de la literatura provenzal. En esto se trata de un amor muy caballeresco, muy artístico, muy expresivo, muy amoroso, donde la mujer se endiosa, donde ven a la mujer como un ser parecido o igualable a Dios. Acá es donde el hombre o el trovador o la persona o el hombre que intenta enamorar a la mujer que quiere, él mismo se rebaja, haciendo que la mujer sea mucho mejor a él. Cabe destacar que también este amor cortés, como el verdadero marido de la mujer estaba en guerras, ese amor no lo veía bien visto en la iglesia. Entonces ese amor no tenía el sacramento del matrimonio. Entonces, como era un amor prohibido, también probablemente por eso a la cultura le gustaba, ya que como era algo prohibido, algo indebido, algo que no era aceptado en la sociedad moralmente. Tal vez también por esta razón fue tan conocido el amor cortés. Ahora quiero seguir porque el amor cortés también retrata como esa rebeldía de la mujer ante su marido, ya que en esa época los matrimonios de las personas nobles se hacían por conveniencia y no por amor verdadero. Entonces, si la mujer obviamente iba a tener un enamoradizo por ahí que no fuera su marido, ya que su marido, como he dicho tantas veces, no estaba, realmente su marido no era su verdadero enamorado, sino el que la intenta enamorar con versos, con canciones, con poemas, con serenatas, que ya más tarde vamos a hablar de eso, rebajándose él como persona, viéndose una insignificancia de su mujer ante la mujer que intenta enamorar, porque veía a su mujer como algo perfecto, la veía como una diosa, la veía como la mejor mujer del mundo, y él no se veía como un ser insignificante a ella.
Tiene 4 instancias. El amor cortés tiene 4 instancias. Bueno, el primer avance se llama visus, que es cuando el enamorado visualiza a su amante. El segundo se llama contacto, que es cuando el amante habla con su enamorada y por lo general su enamorada decide rechazarlo, decide no ponerle importancia. Esto para dar a entender que las mujeres no son regaladas ni son ofrecidas, y además como ellas saben que su enamorado sabe que son de una corte muy importante de la sociedad, que tienen un alto nivel social, prefieren simplemente no tomarle importancia. Bueno, también está el contactum, que es cuando la enamorada la mujer le devuelve sus sentimientos al amante. Por lo general es con una sonrisa o con alguna palabra, pero más que todo con una sonrisa. Y el vacío, que es cuando por fin el enamorado conquista a su mujer y deciden tener contacto físico. Listo. Las características más importantes que tiene el amor cortés y más fácil de notar son estas. Primero, la dama está en un lugar físico, puede ser su casa, una corte señorial o desde que parte. Listo. Las características más fáciles de ver en el amor cortés son estas. Primero, que la mujer está en un lugar físico, puede ser su casa, una corte señorial o un lugar burgués. Segundo, este amor casi siempre es adulto. Tercero, el enamorado es completamente sumiso a la mujer que quiere enamorar. Y por último, cuarto, los enamorados siempre son de una clase aristocrática, aunque el hombre puede ser un poquito inferior a la de la mujer. Uno de los exponentes más importantes de la literatura provenzal y también del amor cortés fueron Girald de Bourgogne, Arnaud Daniel, Ricardo Corazón de León y entre otros. Ahora vamos a hablar de los subgéneros que tiene el amor cortés. La verdad son muchos, pero de los más importantes y más reconocidos son 4. Está la canción o canción en español, la Hochpartit o juego partido también en español, la Tenzo y la Serenade o serenata en español. La canción es el género literario más conocido del amor cortés, el cual actualmente es literalmente una canción que se empezaba con una canción a la primavera, ya que en esta época se consideraba que la mejor época del año, que coincidía con el amor, era la primavera. Entonces se solía empezar con un canto a la primavera. También habían varias estrofas donde el trovador expresaba su amor y sentimientos a la mujer que amaba y deseaba. También hay que tener en cuenta que el trovador en estos mismos textos decía que él era inferior a la mujer. También está Hochpartit, el segundo subgénero, que se habla sobre cuando hay dos trovadores que hablan sobre una misma mujer y hay un problema con ella. Hay 2 formas de solucionarlo y hay entre los dos poetas, cada uno tiene una forma diferente de solucionarlo y por así decirlo, el poeta principal es necio y se rehúsa a ceder la idea del otro. Esto no se caracteriza, el Hochpartit no se caracteriza por la terquedad del principal, sino por su propia audacia y por su forma de hacer las cosas. No es que lo quieran hacer ver como una persona terca, sino que lo hacen ver como una persona segura de sí misma y propia de su seguridad para saber lo que quiere hacer. La tensión
es por así decirlo un género donde no se tenía tan en cuenta el amor cortés, aunque también se podía incluir, que es cuando dos poetas no estaban de acuerdo entre ellos, entonces se tiraban críticas a la forma de poesía. Por lo general, estas críticas eran a su forma de escribir o a su forma de ser. También hay que tener en cuenta que en la tensión se escribía poco sobre el amor cortés y actualmente solo se ha encontrado una tensión que haya tenido que ver con el amor. Entonces, por lo general, esto eran críticas constructivas de un poeta hacia otro. Y está la serenade, la cual es cuando el trovador por lo general iba por la noche a la casa de su amante y le tiraba una canción. Porque listo, ya que acabamos con el amor cortés, ahora vamos con las figuras humanas del siglo que hubieron en Europa entre el siglo XI y el siglo XIII. Están los primeros que ya hemos mencionado antes, que son los trovadores. Los trovadores son artistas, poemas, músicos de la alta sociedad europea de aquella época. Estos no necesitaban necesariamente vivir del arte, pues ya tenían una vida acomodada. Ellos hacían más que todo arte, pero por gusto personal y no como forma de vida. Ellos escribían canciones, se las aprendían, no improvisaban, no tenían variaciones. Y además ellos por lo general contrataban juglares para que los ayudaban a hacer eso. Ahora vamos con los juglares. Los juglares son artistas urbanos de la época también que vivían del arte. Ellos no eran de la alta sociedad europea, sino que eran personas comunes y corrientes que necesitaban del arte para sobrevivir. Entonces ellos pedían dinero o comida a cambio de que ellos le cantaran una canción. Por ejemplo, ellos no componían sus canciones, pero cuando le escuchaban la de un trovador se la aprendían y la podían improvisar, o también un trovador les prestaba una canción para que la improvisaran dependiendo de la temática que fueran a hacer. Ellos, aparte de hacer amor cortés, podían hacer críticas a papas, críticas a reyes, críticas a personas conocidas también de la época feudal. Pero por lo general todo podía ser una misma melodía, pero cambia dependiendo de lo que quisieran hacer. O sea, ellos en sí no escribían, sino que improvisaban lo que el trovador hacía. Ahora seguimos con los goliardos. Los goliardos prácticamente eran estudiantes de universidades y clérigos que no tenían una vida correcta como decía la iglesia, sino que eran personas ambulantes por toda Europa. Ellos no tenían una vida fija y se quedaban en casas de campesinos, teniendo una vida cambiante y muy criticada por la iglesia. Estas personas fueron muy conocidas por su amor a la literatura. Ellos hacían textos donde criticaban también a la sociedad, a la forma de vida de las personas, a la misma iglesia. Y también es muy curioso porque los que eran padres y criticaban a la iglesia era muy extraño porque como eran anonimatos, como también estas obras eran anonimatos, uno podría decir que era de los estudiantes, pero como estas obras nunca se supo de quiénes fueron exactamente, uno podría creer que si era un padre, esto hubiera sido excelente escribiendo críticas. También hacían textos que beneficiaban al vino, al amor, a las mujeres, donde lo resaltaban. También resaltaban mucho la vida nocturna, la vida mundana, aunque irónicamente a veces la criticaban, pero hablaban de que estaba bien ir de taberna en taberna tomando vino, y también resaltaban mucho la mujer. Seguimos con los clérigos, que los clérigos eran personas sabias, que no necesariamente eran padres de la Iglesia Católica, pero eran personas sabias con un gran nivel educativo, que por lo general hacían educar a otras personas por gusto. Ellos tenían un nivel de educación más alto que el pueblo en general, sabían escribir, tenían un gran vocabulario, y lo que hacían en general estas personas era que cuando escribían, por lo general, eran lecciones morales según la Iglesia Católica. Ellos ayudaron mucho a la Iglesia Católica para que las personas tuvieran una vida moral correcta.
Y por último, pero no menos importante, la última figura humana que había, aunque sigue habiendo, y toda la Edad Media hubo, y bueno, por así decirlo, siempre han estado, son los peregrinos. Los peregrinos, en su definición más simple, significan viajantes que toman largas distancias. Ahora por último, pero lo más importante, vamos a hablar sobre los peregrinos. Los peregrinos en su concepción más simple significan viajeros que toman largas distancias. En la Edad Media resulta, bueno y actualmente también, resulta que en la Edad Media los peregrinos eran viajeros que tomaban grandes distancias por asuntos religiosos. Ellos toman largas distancias por visitar lugares que ellos en su religión consideraban como santos. Y bueno, prácticamente ellos en sí no tienen gran importancia en literatura, pero sí social y culturalmente, ya que estas personas han sido muy importantes para la religión y además estas personas al tomar grandes distancias se volvían sabios porque tomaban cosas muy importantes de las culturas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, mucho gusto.